Saludos estudiantes, espero que se encuentren muy bien. Nos encontramos entonces abarcando las temáticas de nuestra primera unidad de la asignatura Modelación Administrativa y Financiera. Como les contaba, pues inicialmente en el video pues, de presentación del curso vamos a ver cómo, digamos, desde el administrativo y financiero pues obtenemos algunos modelos o herramientas puntuales pues para el control como tal y la toma de decisiones organizacional, ¿cierto? Listo, tenemos entonces como concepto de organización muy puntualmente como ente creado y orientado mediante unos aspectos fundamentales. Entonces, tenemos ente social, creación humana, ¿cierto? Entonces, siempre va a ser a partir del ser humano que se crea este tipo o este concepto, ¿cierto? De organización, de empresa, de emprendimiento, ¿cierto? Creado intencionalmente entonces, para producir, para generar, para ofertar en el mercado una serie de productos o servicios o conocimientos y pues que en retorno a eso se obtenga un beneficio económico, ¿cierto? Entonces, por eso me dicen orientado hacia unos objetivos puntuales, pues y bueno, por allá tenemos toda esta intención de vender o ofertar algo en el mercado, pues será orientado también hacia unos objetivos de qué, de crecimiento, de retorno económico, como ya lo habíamos mencionado, y mediante trabajo humano y recursos materiales, ¿cierto? Entonces, si no fuera a partir también de unos recursos en particular que se tienen en la organización, probablemente el concepto de organización pues no sería tal. ¿Sí? Entonces, listo, las organizaciones se generan o están orientadas a ofertar productos o servicios a un mercado y pues bueno, a cambio de un beneficio económico. Sin embargo, hay que tener en cuenta este concepto en particular. Tenemos gestión basada en el valor. Entonces, aparte de que, bueno, el deber ser de una empresa, entonces aquí viene este concepto particular donde me dice que es el conjunto de herramientas de gestión utilizadas para facilitar la gestión de las operaciones de una empresa de forma que aumente el valor del accionista, es decir, de la empresa, ¿cierto? Pero entonces, bien, podemos decir, esta gestión basada en el valor, ¿cómo puedo aplicarla en mi organización? Entonces, viene un concepto bien interesante donde me dice, bueno, si finalmente lo que esperamos es generar valor, y acá lo vemos en la diapositiva, y cómo se obtiene ese valor, miren que entonces voy teniendo una cadena, ¿cierto? Particularmente, se podría decir que es generar valor casi que solo lo económico, y no muchachos, tiene que ser lo económico, pero alineado también a otras situaciones particulares. Entonces aquí por eso, digamos, todo este diagrama bien interesante me dice, listo, si yo quiero generar valor a partir de lo económico, también debo cumplir con los otros aspectos. ¿Cuál es la base fundamental para toda organización? Chicos, los empleados, ¿cierto? La perspectiva de innovación y aprendizaje, donde ellos están en un constante cambio para poder aportar qué, valor a lo que hacen. ¿Y qué es lo que hacen? Entonces, los productos y servicios que ofrece la organización, ¿cierto? Entonces, por eso ellos son la base para. Después venimos a qué, a lo operativo, perspectiva de los procesos internos. Entonces no podemos decir que nuestros procesos están bien si nuestros empleados no están bien, ¿cierto? Entonces por eso tienen que ir alineados. Si esos dos aspectos están cumpliendo su objetivo, entonces nuestro cliente, esa perspectiva, va a estar satisfecha, ¿cierto? Y si nuestro cliente está contento con nuestros productos, con nuestros servicios, con nuestro trabajo, ¿qué va a hacer? Va a seguir comprando, nos va a recomendar con otras personas, ¿cierto? Entonces, por ende, el tema financiero, esa perspectiva, pues va a estar mucho mejor todavía, ¿cierto? Y de esa forma, cumpliendo toda esta cadena, entonces estaríamos generando valor. Entonces, miren que, ojo muchachos, no es solamente cumplir con el aspecto financiero, ¿cierto? De costos y gastos, cómo optimizar los recursos económicos, no, es cómo optimizamos todo mi proceso. De esa forma, pues lo estaremos cumpliendo. De hecho, por eso muy interesante desde esta asignatura, como desde lo administrativo y financiero, pues vamos encontrando digamos, ese equilibrio, ¿cierto? Miren que acá finalmente, por acá tenemos en una punta el desarrollo sostenible, que finalmente va siendo un concepto bien interesante
actualmente en nuestras organizaciones y en nuestra sociedad. De hecho, pues ya sean términos obligatorios, porque sea de normatividad o no, pues las empresas están teniendo una tendencia hacia eso, ¿cierto? Entonces, también será interesante cómo abarcamos este concepto en términos de la organización. Tenemos entonces unos objetivos organizacionales donde tenemos que son sobrevivir, mantener crecimiento sostenido de utilidades, maximizar ventas, participación en el mercado, minimizar costos, derrotar competencia, ofrecer mejor servicio, considerar liderazgo, etcétera, ¿cierto? Miren que tenemos toda esta serie de aspectos, pero ojo, casi que en su gran mayoría están orientados a ¿qué? Al tema económico, ¿cierto? Al tema financiero. Por eso es que aquí al final me dicen vender no es ganar ni generar valor. Entonces siempre también habrá un detrás de cada situación. Cuando estemos en la tercera unidad, que es donde vamos a enfocarnos en el tema financiero, vamos a ver que cuando estamos analizando una situación económico-financiera de una empresa, pues que estén creciendo las ventas, claro, eso es bueno, pero siempre vamos a tener que analizar otros aspectos puntuales. Entonces las ventas, listo, lo que nos está ingresando como tal de nuestro deber ser, ¿cierto? De la venta de nuestros productos. Pero hacia abajo siempre van a haber una serie de rubros que serían que los costos y gastos. Entonces eso tiene que estar debidamente reflejado en todos los aspectos. Pero si resulta que yo estoy vendiendo mucho, pero mis costos están aumentando más o proporcionalmente más de lo que yo estoy vendiendo, de lo que me está ingresando, entonces miren que ese aumento en las ventas pues no es tan bueno, ¿cierto? Entonces, bueno, finalmente eso lo vamos a ver pues allá, esto es como por mencionarlo para que lo entendamos. Listo, cabe mencionar entonces qué es la contabilidad, ¿cierto? Para poder ingresar a todos los temas que vamos a ver, esta asignatura es bien nutrida en términos administrativos y financieros. Vamos a tratar pues de que nos dé el tiempo para la mayoría de cosas. Tenemos entonces que contabilidad es la metodología mediante la cual la información financiera de un ente es registrada, calificada, interpretada y comunicada, ¿cierto? Esto es con el fin de comunicarle a los diferentes entes como tal interesados, que quienes pueden ser, pues obviamente primero los dueños, los socios, el Estado, ¿cierto? Los bancos, y pues generalmente las empresas grandes tienden a publicar sus estados financieros pues en sus páginas, como para que las personas también tengan forma, bueno, de analizarlos. Pues nosotros que académicamente hablando, pues podemos ir, retomarlos, estudiarlos. Bueno, vamos a ver si para la tercera unidad podemos hacer un ejercicio de ese tipo. Bueno, tenemos también que la contabilidad requiere de un conjunto de conceptos para poder desarrollarse, precisa de criterios claros para la producción y conservación de la documentación que la respalda. Obviamente, entonces ya sabemos que detrás de la contabilidad, pues, digamos como documentos finales estarán los estados financieros, ¿cierto? Que son, digamos, los que recapitulan la información de un periodo en particular. Pero como me están diciendo acá, necesitamos de otra documentación. Entonces, necesitamos de las facturas, recibos de caja, libro diario, ¿cierto? Entonces, de otra información para poder llegar a esta. Por eso es que acá me dicen, la contabilidad incorpora un proceso cuyo producto final son los estados financieros, ¿cierto? Entonces, no es que de forma inmediata estemos llegando allá. No, es todo un proceso. Finalmente recordemos que, digamos, desde lo administrativo, si estamos hablando entonces que la administración es la forma de cómo se manejan los recursos en una organización, entonces la contabilidad será una herramienta fundamental, pues para hacer ese debido control, ¿cierto? Entonces, porque si no es de esa forma, pues no estamos, digamos, llevando de una forma organizada cómo en términos económicos, pues se está comportando nuestra organización. Entonces, será interesante analizarlo siempre desde esta perspectiva antes que cualquier otra cosa, ¿cierto? Ojo, lo económico. Bueno, otro aspecto fundamental que debe ser abarcado pues desde esta asignatura pues será el análisis financiero, ¿cierto? Entonces venimos hablando que para poder hacer esto venimos desde la contabilidad. Ojo, ya la parte administrativa la retomaremos
en la unidad 2. Pero sí es interesante y es importante que miremos cómo se da este análisis financiero, a pesar de que es en la tercera unidad donde lo veremos, digamos, más a fondo. Tenemos entonces, es un método que permite analizar las consecuencias financieras de las decisiones de negocio, ¿sí? Para esto es necesario aplicar técnicas que permiten recolectar la información relevante, llevar a cabo distintas mediciones y sacar conclusiones, ¿cierto? Bueno, para ello tenemos unas herramientas de análisis donde tenemos estados financieros básicos. Ahorita vamos a ver cuáles son. La información complementaria sobre sistemas contables y políticas financieras, estructura de costos, sistema de evaluación de inventarios, amortización de diferidos, costos y forma de pago de pasivos, métodos utilizados en la depreciación, notas en los estados financieros. Ojo, aquí hay mucha información, pero tenemos que saber que, por ejemplo, en términos de la depreciación, notas de los estados financieros, aquí me dicen sistemas contables, ya sabemos que hay unas normas financieras internacionales que son llamadas NIF, ¿cierto? Y que a partir de esas NIF, muchos de estos criterios ya están definidos, ¿cierto? Entonces, desde allá ya me están diciendo cómo debo manejarlos y manipular esa información. ¿Esto para qué se hizo? ¿Para qué se creó? Porque, digamos, en muchas partes del mundo la contabilidad estaba siendo manejada, pues claro, de acuerdo, digamos, a la normatividad de cada país. Ojo, entonces por allá unos autores dijeron, no, es importante unificar la información. Ojo, recuerden que pues si estamos hablando de países diferentes, pues habrá una cosa particular que siempre va a ser distinta y será la moneda, ¿cierto? Pero ellos que dicen, listo, que eso sea lo único diferente, pero la información siempre deberá ir enfocada en lo mismo. Listo, entonces, en términos de la estructura de los estados financieros, a partir de las NIF, ya tiene una estructura en particular para que, en efecto, independiente de cualquier parte del mundo donde nos encontremos, podamos hacer ese análisis de la información, ¿cierto? Bueno, ya pasándolo pues de moneda en particular. Entonces, es importante tenerlo en cuenta. Tenemos información adicional que suministra la empresa sobre diferentes fases del mercado, producción y organización. Mire que entonces estamos hablando análisis financiero, pero miren que no es solamente en términos de costos, gastos, ¿cierto? Ingresos, sino que también debemos tener en cuenta cómo es mi proceso productivo, cómo se da, cuáles son las fases de ese proceso y qué involucra, ¿cierto? Tenemos herramientas de la administración financiera como evaluación de proyectos, análisis de costo de capital y análisis de capital de trabajo. También vamos a ver estos aspectos. Tenemos matemáticas financieras como disciplina básica en toda decisión de tipo financiero crediticio. Ya sabemos que cada vez que una empresa requiere de recursos, pues van a haber diferentes opciones para tomarlos. Entonces, vamos a tener socios o inversionistas, vamos a tener los bancos, ¿cierto? Vamos a tener proveedores, entonces va a depender de quién financie mis recursos, pues entonces por allá vamos a tener que retomar de unos aspectos de matemática financiera para saber entonces los intereses cómo van a ser, la amortización, ¿cierto? Cuánto es el tiempo y demás. Tenemos entonces información de tipo sectorial que se tenga por estudios especializados o el análisis de otras empresas similares. Entonces es súper interesante el análisis de mi industria, ¿cierto? Entonces, ¿cómo trabaja? ¿Cómo estoy yo ubicado en esa industria? Ocupo el primer, segundo, tercer, cuarto puesto, ¿cierto? ¿Cuál es el comportamiento normal de las empresas de mi industria? Y demás, para yo también, digamos, de cierta forma, estar comparando mi comportamiento con esas empresas, ¿cierto? Y determinar qué tan bien o no, pues, está haciendo mi participación en el mercado. Tenemos el análisis macroeconómico sobre aspectos como producción nacional, políticas monetarias, sector externo, público. Ojo, independiente también de cómo es el comportamiento de mi industria, entonces habrán situaciones macroeconómicas que constantemente estén afectando mi participación en los mercados, ¿cierto? Entonces, si yo soy una empresa exportadora o importadora, entonces indudablemente, como es el comportamiento del dólar, me va a afectar, ¿cierto?
Si mi industria tiene muy buena participación en los mercados o qué sé yo, o maneja materias primas específicas, puede que el Estado en algún momento quiera imponerme una normatividad diferente o en su defecto mayores impuestos, ¿cierto? Entonces será interesante analizar eso. ¿Cuál es el comportamiento en términos de la inflación, del PIB, ¿cierto? ¿Qué está pasando con los ingresos de las personas? Entonces las personas pueden o no consumir. Y en términos, digamos, de todos esos análisis, pues también yo podré, digamos, encontrar de cierta forma explicación a el comportamiento como tal de mi mercado, ¿cierto? Listo, tenemos naturaleza de los estados financieros. ¿Qué me dicen? Se preparan para presentar un informe periódico, lo que habíamos mencionado acerca de la situación del negocio, los progresos de la administración y los resultados obtenidos durante el periodo que se estudia, ¿cierto? Este constituye una combinación de hechos registrados, con visiones contables y juicios personales. Tenemos entonces combinación de hechos registrados, pues como decíamos ahorita que debemos tener unos documentos que lo respalden. Entonces, todo movimiento financiero debe estar respaldado, ¿cierto? Por eso es que por allá hablábamos de las cuentas TES, del libro diario. Entonces, todo lo que ingresa, ¿a dónde ingresó, cierto? Entonces, yo vendí, me ingresó dinero. Entonces, ¿dónde tuvo que ingresar? A caja o a bancos, ¿cierto? Yo compré mercancía, entonces a mí me ingresó esa mercancía, pero ese dinero a dónde se registra, entonces a proveedores, ¿cierto? Entonces siempre tiene que haber ese cruce de cuentas en particular, ¿cierto? Entonces, por eso es que desde la contabilidad la llamamos partida doble. Todas las cuentas deben salir de algún lugar e ingresar a algún lugar. Listo, por eso esa combinación de hechos registrados. Convenciones contables como las que le mencionaba ahorita en términos de las NIF. Entonces la NIF ya me va a dar unas convenciones en términos de muchos aspectos en particular. Y en términos de juicios personales, porque entonces también dependiendo de las personas en particular o la persona que esté llevando la contabilidad de la organización, pues bueno, va a depender cómo se manejen de cierta forma. De hecho, en Colombia ha sido, digamos, muy dividida la opinión en términos de que hace algún tiempo siempre presentaban entonces unos estados financieros para el Estado, otros para el banco, otros para los socios, ¿cierto? Pero que finalmente a partir de las NIF eso ha tenido que regularse, ¿cierto? Solo un estado financiero para todos. Bueno, tenemos entonces entre los estados financieros básicos que son documentos que se deben preparar, que debe preparar la empresa al terminar el ejercicio contable con el fin de conocer la situación financiera y los resultados económicos obtenidos, ¿cierto? En un periodo determinado. Tenemos entonces balance general, estado de resultados, estado de cambios en el patrimonio, cambios en la situación financiera, este es origen y aplicación de fondos y estado de flujos de efectivo. Ojo, estos no son los únicos, estos son los básicos, ¿cierto? Y eso que en general, que particularmente nos interesan es balance general y estado de resultados, ¿cierto? A partir de ellos podemos encontrar mucha información de la organización. Ya si queremos entrar más a fondo, pues vamos a analizar los demás, ¿sí? Tenemos entonces, en términos de balance general, es un estado financiero que muestra detalladamente la situación financiera de la empresa, lo que tiene, lo que debe, lo que le deben y lo que le pertenece a su propietario, ¿cierto? Todo esto en un periodo determinado. Generalmente, chicos, la información financiera de una empresa se hace de forma mensual, ¿sí? Entonces, por eso es que siempre vamos a encontrar estados financieros de enero, de febrero, de marzo. Se tiene que hacer de esa forma también para poder analizar, como decíamos ahorita, pues cuál ha sido el avance de la organización, ¿cierto? Los diferentes cambios que ha sufrido, digamos, en su composición. Tenemos entonces que la estructura del balance general es la siguiente, ¿cierto? Tenemos activos, pasivos y patrimonio. Tenemos entonces que activos es todo lo que la empresa posee, ¿cierto? Sin embargo, tenemos que se divide en dos, activos corrientes y no corrientes. Tenemos que entonces lo corriente es lo que se puede representar en el corto plazo, es decir, lo que yo puedo convertir en dinero en mi futuro inmediato, ¿cierto? Mientras que el activo corriente no. Por eso es que en los
perdón, en el no corriente no se puede hacer ese aspecto. Por eso es que tenemos entonces, en términos de los corrientes, caja y bancos, clientes, cuentas por cobrar, inventarios, gastos pagados por anticipado, ¿cierto? Es dinero que de cierta forma yo puedo contar con ella en el corto plazo. Aunque, ojo, por allá cuando veamos los indicadores en la tercera unidad, vamos a ver que, por ejemplo, en este activo corriente, hay, sin embargo, algunas cuentas que, bueno, no necesariamente implican dinero en el corto plazo, ¿cierto? Como las cuentas por cobrar, porque a veces puede ser cuentas por cobrar, valga su redundancia, de difícil cobro, entonces no puedo contar con ese dinero en el corto plazo. Y también, por ejemplo, los inventarios, puede que yo tenga siempre mucha cantidad de inventarios, pero que no necesariamente los esté vendiendo en el corto plazo. Entonces, bueno, acá puede haber una discusión interesante. Tenemos entonces también en activo no corriente, pues como bien lo decía ahorita, son los activos que no tan fácilmente las puedo convertir en dinero líquido en el corto plazo. Entonces aquí tenemos los activos fijos de depreciación y activos fijos netos, ¿cierto? Entonces allá vamos a encontrar vehículos, infraestructura, equipo de oficina, ¿cierto? Entonces, que puede que la empresa sí lo venda, pero no va a estar reflejado tan fácilmente en el corto plazo. Ojo, ya tenemos entonces al otro lado pasivos y patrimonio. ¿Qué suele pasar? Que todo lo que es mi activo va a estar representado en el pasivo o en el patrimonio, es decir, la empresa o lo debe o ya es de su propiedad. Entonces, si la empresa lo debe, va a estar reflejado ¿dónde? En los pasivos. Los pasivos es todo lo que debe la organización, ¿cierto? También podemos ver que está reflejado, representado en el corto plazo y en el largo plazo. Encontramos que en el pasivo corriente encontramos lo que la empresa o los compromisos de la empresa a corto plazo. Ya vamos viendo entonces lo que representa lo corriente y lo no corriente, ¿cierto? Entonces, esos compromisos, ¿qué serán? Proveedores, bancos, empleados, el Estado, ¿cierto? En términos de impuestos, servicios públicos, ¿sí? Y en términos del pasivo no corriente, o sea, de largo plazo, entonces por allá me dicen deudas de largo plazo, que generalmente suelen ser, ¿qué? Las financieras, ¿cierto? Ya nos vamos entonces para patrimonio, que es donde entonces se encuentra lo que realmente es de la organización, es decir, que no lo debe, entonces va a estar representado en el capital, utilidades acumuladas y bueno, y otra serie de cuentas que ya vamos a ver más adelante, ¿cierto? Aquí es interesante hablar en términos de una ecuación particular que se llama la ecuación contable. Esa me dice que el activo es igual al total de pasivo más el patrimonio, ¿cierto? ¿Por qué? Recuerden que entonces todo lo de mi activo va a estar representado en o que lo debo o que ya es de mi propiedad. Entonces, por eso esa ecuación contable. Listo, tenemos otro estado en particular, que es el estado de resultados. Tenemos que es el reporte que muestra la rentabilidad de una entidad lucrativa en el entendido de que todas las organizaciones mercantiles tienen como objetivo primordial obtener ganancias o utilidades. Listo, muy importante. Este estado de resultados es uno de los más importantes de la organización. Miren cuáles son las cuentas particulares que acá me muestran. Entonces vienen ventas, todo lo que yo vendí en ese periodo en particular, menos, ojo, costo de ventas, lo que me costó ese producto o todo lo que yo vendí en ese periodo, cuánto me costó, ¿cierto? Eso es el resultado de una utilidad bruta. Ojo, menos gastos, ¿estos cuáles son? Entonces, los de administración y ventas, listo, que ojo, esos no son operacionales, pero yo tuve que asumirlos en ese periodo, ¿cierto? Por eso hay que tenerlos en cuenta. Esto me da una utilidad operacional. Después, ¿qué tengo? Menos gastos financieros. Recuerden que por allá entonces tenemos unos compromisos en particular con estas entidades, ¿cierto? Este tiene que ir en este rubro. Tenemos entonces una utilidad antes de impuestos, le restamos los impuestos en particular que debemos pagar, que creo que es del 33%, no estoy segura. Ya después lo miraremos. Menos el pago de dividendos y ya tenemos entonces unas utilidades retenidas. Sin embargo, la que más nos interesa es la utilidad antes de impuestos menos el impuesto, que sería la utilidad neta, ¿cierto? Entonces, esta es la que me está diciendo
qué tanto rendimiento obtuve o no en un periodo determinado, ¿sí? Ojo, igual, estos estados, chicos, como tal, en un periodo en particular me dicen muchas cosas, pero también es importante que debemos analizarlos a la luz de otros periodos, ¿cierto? También para poder determinar la trascendencia como tal de la información, o sea, si mejoramos o no mejoramos, ¿sí? Es bueno saberlo. Tenemos entonces también estado de cambios en el patrimonio, como su nombre lo dice, pues va a indicar las variaciones que sufren el patrimonio en términos de unos periodos determinados, ¿cierto? Que dice, además busca explicar y analizar cada una de las variaciones, sus causas y consecuencias dentro de la estructura financiera. Entonces, miren que por eso les decía, estos ya vienen siendo de cierta forma secundarios, es decir, si yo quiero saber mayor información, pues me voy a analizarla, ¿cierto? Pero los principales son estado de resultados y balance general. Tenemos estado de cambios en la situación financiera, origen y aplicación de fondos. Este que me dice, informe cuyo objetivo primordial es mostrar las fuentes, orígenes de recursos que obtiene la organización lucrativa, así como las aplicaciones en inversiones. ¿Qué me dicen? Para entender qué son fuentes de fondos, debemos preguntarnos si la empresa necesita fondos para alguna operación y de dónde puede obtenerlo, que ahorita les decía. La mayoría de las empresas necesita o requiere de recursos en particular para comprar máquinas, equipos, expansiones, ¿cierto? Y de dónde obtener esos dineros. Entonces, este estado es bien interesante para ello. ¿Qué más? Se entiende por usos de fondos los que la empresa puede hacer con los fondos obtenidos de cualquier fuente, es decir, porque obtuvo ingresos operacionales o vendió maquinaria y equipos, ¿cierto? Y entonces los usos de fondos obedecen a la pregunta, ¿qué puede hacer la empresa con los fondos? Es decir, con los recursos que ya obtuvo, ¿cierto? ¿Dónde puede, digamos, invertirlos? Acá tenemos entonces este estado de origen y aplicación de fondos, igual lo que les decía en la unidad 3, que es donde ya vamos a estar orientados como tal en lo financiero, es donde pues lo vamos a ver más a fondo, ¿cierto? Listo, tenemos estado de flujos de efectivo, también como su nombre lo dice, pues por allá será cómo el efectivo está siendo manejado en la organización. Este que me dice es básicamente determinar la capacidad de la empresa para generar efectivo, con el cual puede cumplir sus obligaciones y proyectos de inversión y expansión. Miren que esta estructura en particular que me dice de actividades de operación, de inversión, el efectivo excedente que se tiene, actividades de financiamiento, incremento o disminución de efectivo, ajustes al flujo de efectivo como tal en términos del tipo de cambio y niveles de inflación. Este sí es un poquito más complejo. Y finalmente tenemos efectivo al principio del periodo y al final del periodo para poder determinar pues cuál fue mi comportamiento. Este también es un poquito ya más digamos, complejo para trabajarlo, pero bueno, también trataremos de retomarlo en nuestra unidad 3. Bueno, finalmente tenemos entonces algunas limitaciones de los estados financieros, solo brindan información de los hechos ocurridos que puedan expresar en términos monetarios, es decir, inicialmente no hay ningún análisis sobre ellos, sino que solo se levanta sobre la información que ya está dada, ¿cierto? Por eso es muy, muy puntual y muy cuadrícula de cierta forma, ¿cierto? Ya toca entrar más a fondo para determinar, bueno, qué pasó, dónde fue, cómo sucedió, o sea, los hechos particulares. Por eso aquí dice, son informes provisionales porque están ¿qué? Cambiando cada periodo. Ningún periodo va a ser igual al anterior, ¿cierto? Ojo, arroja valores cuantitativos y no cualitativos, por eso entonces muy importante entrar a analizar esa información o esos datos que arrojan toda la información de los estados financieros, ¿cierto? Ojo, muestra valores en base a juicios y estimaciones. Entonces, cuando ya sí se entra a hacer los análisis puntuales de esa información financiera, va a ser a base de juicio de las personas pues, que lo están haciendo, ¿cierto? Entonces, bueno, puede que haya también una base como tal para su análisis, pero también va a ser desde la persona. Y finalmente, no da información acerca de futuros flujos de efectivo, es decir,
bueno, este sí es válido y es que no sabemos hacia futuro, pues, cuál va a ser el comportamiento de la organización. Entonces, por ende, no podremos determinar este aspecto, ¿cierto? Sí podemos hacer, de hecho, para eso se hacen los presupuestos, los flujos, ¿cierto? Y uno hace, digamos, trata de hacer una estimación de cómo va a ser mi comportamiento, pero no va a ser puntual, ¿sí? Bueno, chicos, no, este era el abrebocas como tal de nuestra primera unidad. Espero haya sido de su agrado. Ya saben que cualquier duda o inquietud pueden escribirme al correo a través de la plataforma y también recuerden que para eso tenemos pues nuestros encuentros sincrónicos, también para que solucionemos esos temas. Feliz día.